Bueno, vamos a empezar con nuestras primeras clases que va a intentar explicar o buscar cómo se funda esta imagen del pensamiento dogmática que plantea Deleuze. Y lo vamos a hacer viendo a Parménides, que fue un filósofo griego y que, como nosotros ya dijimos en clases anteriores, lo tomamos como el representante de esta imagen dogmática del pensamiento. Recordemos que para el planteo que estamos haciendo, siguiendo a Deleuze, en la historia de la filosofía podemos identificar dos tipos de pensamiento, dos maneras de aproximarse al pensamiento, dos maneras de entender lo que significa pensar, una de las cuales Deleuze la llama la imagen dogmática del pensamiento y la otra es la imagen crítica del pensamiento. En la historia de la filosofía, la imagen dogmática del pensamiento, o más fácilmente la metafísica, podemos pensarlo como lo mismo, es la tradición que ha sido la hegemónica, ¿sí? La que de alguna manera ha regido al pensamiento a lo largo de toda esta historia de la filosofía occidental. Recordemos también que nosotros lo que estamos haciendo es tratando de describir esas dos imágenes del pensamiento o esas dos tradiciones del pensamiento y no exactamente el pensamiento de cada uno de los filósofos, sino tenemos que pensar que el pensamiento de cada uno de estos filósofos se reduce o se limita a las características de esa imagen del pensamiento o de esa tradición. ¿A qué me refiero? Nosotros vamos a ver, por ejemplo, hoy a Parménides, y en la filosofía de Parménides es una cosa y otra cosa es la imagen del pensamiento dogmática. Lo que sí es cierto es que Parménides ha contribuido a la imagen del pensamiento dogmática. Parménides ha definido en gran parte lo que significa pensar según algunas de las grandes características de la imagen del pensamiento dogmática o de la metafísica. Pero el pensamiento de cada uno de estos filósofos, como es de esperar, siempre es más complejo que esa imagen dogmática, ¿no? La imagen dogmática es la construcción hegemónica que la historia ha hecho, ¿no? De lo que significa pensar, y que se va imponiendo a la gente común y corriente, y por supuesto se va imponiendo a los filósofos, de ahí que haya una tradición filosófica y que cada uno de esos filósofos ya parta de algunos conceptos o algunas imágenes del pensamiento que se definieron antes, ¿no? Entonces, vamos a empezar con Parménides, que fue un filósofo griego. Está dentro de lo que la tradición llama comúnmente la filosofía de los presocráticos. Este término de los presocráticos es un término que en los últimos años tal vez empezó a dejar de lado, sobre todo porque supone que hay una unidad en todos aquellos filósofos que existieron antes de Sócrates y que además el punto de inflexión en la historia del pensamiento fue Sócrates, y que entonces además también que los filósofos que estuvieron antes que él de alguna manera fueron filósofos que tuvieron un pensamiento como más inmaduro, ¿no? Con Sócrates vendría un poco la adultez, y la madurez total vendría con Platón y Aristóteles. Entonces los presocráticos siempre habían quedado como, bueno, todos esos pensadores que estaban pensando medio rudimentariamente, o que todavía no tenían categorías bien formadas de pensamiento, con toda una imagen sobre lo que fue la filosofía griega y la filosofía de estos primeros filósofos, que está llena de supuestos, ¿no? Llena de supuestos de aquellos que inventaron ese término, de aquellos que fueron los primeros en leer la historia de la filosofía, ¿no? Y que, por ejemplo, algunos de esos historiadores de la filosofía son historiadores del siglo XIX o de principios del siglo XX, en los que hay mucha influencia del positivismo, hay mucha influencia del evolucionismo. Entonces, cuando piensan en el pensamiento de esos filósofos de la antigüedad, lo piensan según la imagen que tienen ellos en su época, ¿no? En donde la razón es un tipo de pensamiento que descubren los griegos. La razón además es un pensamiento al que se llega con cierta madurez. Bueno, todas digamos, conceptos y supuestos del pensamiento del siglo XIX y principios del XX, ¿no? Entonces, decimos, Parménides forma parte de esos a los que se los llama presocráticos. Podemos llamarlos primeros filósofos, o a veces también se los llama según la región en la que vivieron, ¿no? Y que en muchos casos se identifica con escuelas distintas. Parménides vivió en una ciudad que es Elea, entonces son
los que vivían en Elea, los eleatas, como los jónicos son los que vivieron en Jonia. Bueno, Parménides es uno de estos grandes filósofos del mundo antiguo. Dentro de estos primeros filósofos, eh, tal vez el mayor mérito de Parménides para la historia de la filosofía, el mayor logro tal vez, es haber puesto en el camino de la filosofía el problema del ser, eh, que es un problema fundamental para la historia de la filosofía, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Parménides tal vez fue el primero en poner como objeto de estudio del pensamiento filosófico al ser. Es decir, lo que la filosofía piensa es el ser. Mientras que muchas veces el pensamiento se distrae, vamos a decirlo así, no con el ser, sino con las cosas, ¿no? Es decir, yo pienso en el cosmos y entonces pienso en la naturaleza y entonces también pienso en los distintos elementos que hay en la naturaleza, pienso en el frío, pienso en el calor, o ahora nosotros podemos pensar en la naturaleza física o la naturaleza biológica, o pienso en los animales, o pienso en las plantas. Son distintos objetos de estudio u objetos de pensamiento, ¿no? Todos esos objetos de estudio de pensamiento no piensan, no son el ser, son como formas de ser, modos de ser, son las cosas que son. Entonces, lo que vendría a descubrir Parménides, o por lo menos a ponerlo en palabras, y tal vez fue el primero en ponerlo así en palabras, es que más allá de las cosas hay algo que tenemos que pensar que es el ser de esas cosas. ¿Qué es ese ser que está detrás de todas las cosas, ¿no? ¿Qué es lo que hace que las cosas sean? Eh, Nosotros vamos a ver en clases siguientes a Heráclito, que va a ser como el otro padre de estas tradiciones. Nosotros vamos a identificar a Heráclito como el padre de la imagen del pensamiento crítica. Y vamos a ver cómo en Heráclito hay una concepción del ser, como hay una concepción del ser en todos los pensadores y en todas las tradiciones de pensamiento, incluida en la tradición mítica, pero no siempre está explicitado. Por ejemplo, Heráclito no va a hablar del ser, Heráclito va a hablar del logos. Y nosotros haremos esa salvedad. Bueno, vamos a entender que cuando Heráclito dice logos, está diciendo ser. O cuando Heráclito está diciendo fuego, está diciendo ser. Aunque él no lo dice. Aunque él no lo dice. Antes de estos filósofos, por ejemplo, Anaximandro, que también es un filósofo muy importante, tampoco habló del ser, ¿no? Y Tales tampoco habló del ser. Hablaron Anaximandro del apeiron, de lo ilimitado, Tales habló del agua. Quien habla en primer lugar del ser y dice, bueno, acá se nos está escapando algo. No nos distraigamos con el sol, con la naturaleza. Acá hay algo que sería lo primero que tenemos que pensar. Y ese algo es el ser. Entonces, de alguna manera, Parménides podríamos decir que es el que funda la ontología, ¿no? Esto es el estudio del ser. Eh, es el pensamiento, el conocimiento o el saber acerca de lo que es el ser mismo. No las cosas que son, sino el ser mismo que hace que las cosas sean. Muy bien. Entonces, Parménides es como el fundador de la ontología. Insisto, no quiere decir que los otros pensadores no hubieran tenido una concepción del ser. Siempre tenemos una concepción del ser. Todos los mortales siempre tenemos una concepción del ser. Eh, pero no explicitada. Parménides es este gran como filósofo que para la tradición filosófica occidental puso a la filosofía en el camino del ser, ¿no? Y incluso Platón, que fue un filósofo posterior, eh, un filósofo en el que van a aparecer un montón de otros problemas que no están en Parménides, y un filósofo que, bueno, que ya estamos ante un filósofo enorme, que tiene por lo menos que tenemos un montón de textos de él, por ejemplo, ¿no? Enteros, entonces podemos saber bien cómo pensaba, estoy hablando de Platón. Platón, que es un grande en la historia de la metafísica, en la historia del pensamiento filosófico, en un texto que se llama Sofista, en un diálogo, Platón había escrito diálogos, él se refiere a Parménides y a la filosofía de Parménides, lo que voy a intentar explicarles en la clase de hoy y en la próxima. Se refiere a Parménides como el argumento paterno, ¿no? Como
Parménides puso una manera de razonar, ahí está el argumento, una manera de pensar al ser que se convirtió como en el padre de todos aquellos que quieren pensar el ser, ¿no? Es decir, si yo quiero pensar el ser, o estoy pensando el ser, bueno, soy como del linaje de Parménides, ¿no? Porque Parménides es el que estableció esto de pensar el ser. Y estableció una determinada manera de pensar al ser, ¿no? Que es lo que vamos a tratar de pensar nosotros. Parménides no solo que puso al ser, sino que lo puso de una determinada manera. Una determinada manera que será aquella que la imagen del pensamiento dogmática considere y que nosotros vamos a explicar en la próxima clase, cuando expliquemos lo que es el fragmento 8 del poema de Parménides. Muy bien, entonces con Platón podemos ver en este pasaje que Platón dice, bueno, hay que hablar del argumento paterno. Platón va a decir hay que matarlo al argumento paterno, no porque él sea contrario al pensamiento de Parménides, sino porque iba a decir algo que no encajaba, no era completamente fiel a Parménides, ¿no? Bien, ¿qué es esto del argumento paterno? Bueno, decir que el ser es lo que es, o lo que es. Esto es tal vez como una premisa, ahora lo vamos a explicar, que aparece en el texto de Parménides, y que funda a la ontología occidental, ¿no? Y que funda la ontología occidental en el sentido de pensar que el ser se va a definir en primer lugar por lo que es permanente, lo que es estable, lo que es idéntico, lo que siempre es, ¿no? Es decir, Parménides define una manera de pensar el ser. Claro, fue el primero en decir, che, hablemos del ser. Pero no es que lo que él dijo es el ser, lo que él dijo es su concepción del ser, ¿no? Muy bien. Entonces, Parménides escribió un texto que es un poema en realidad. Como pasa con muchos de estos filósofos de la antigüedad, sobre todo, como dije, los filósofos que están antes de Platón, nosotros no tenemos los textos de estos filósofos, tenemos lo que llaman fragmentos, ¿no? Es decir, lo que llaman los fragmentos de los presocráticos. A veces esos fragmentos son extensos, a veces esos fragmentos son bien breves y bien escuetos. ¿Y qué son los fragmentos? Los fragmentos son en realidad eh, las referencias que otros pensadores de la antigüedad hicieron a estos filósofos, que tal vez sí tuvieron el libro en sus manos, o porque lo leyeron o porque lo escucharon de algún otro que sí lo tenía, y escribiendo un nuevo libro refirieron. Entonces, por ejemplo, podía ocurrir que, bueno, Parménides ya vivió hace 200 años, pero yo tengo todavía el libro de Parménides, ¿no? Como hacemos nosotros ahora, yo tengo el libro y estoy leyendo, y estoy escribiendo mi propio libro de filosofía. Y escribo, entonces el ser para mí es, digo, ¿no? Para mí el ser es el caos. Y no como decía Parménides cuando decía, y lo cito a Parménides. Entonces, nosotros en la actualidad, para saber lo que dijo Parménides, tengo que ir a buscar esos citas, esas referencias que aparecieron en pensadores posteriores que sí habían leído el texto y que lo refirieron. Entonces, a lo largo de digamos, por lo menos de los últimos 200 años, pero sobre todo a partir de una obra del siglo XIX, de un historiador de la filosofía alemán que se llama Diels, que hizo una obra monumental, nosotros hemos clasificado a los fragmentos de los presocráticos. ¿Qué quiere decir esto? Este Diels, lo que hizo fue revisar los textos antiguos, todas las partes en donde alguien citaba a algún pensador anterior del cual no tenemos sus textos originales. Y entonces él fue como recortando y pegando, diríamos nosotros ahora, y clasificando y numerando los distintos fragmentos que podemos identificar como el pensamiento de estos filósofos. Es así que, por ejemplo, tenemos de Tales, de Anaximandro, tenemos fragmento, de 2-3 líneas nada más. Y tratamos de reconstruir lo que pensaron a partir de esas referencias. En el caso de Parménides, sabemos que él escribió un poema, ¿sí? Que escribió en verso, que piensen que era una práctica muy frecuente, era la práctica más frecuente para escribir, aunque la filosofía se va a caracterizar por la prosa, no es no debería ser curioso o algo como fuera de lugar que un filósofo escribiera versos en la antigüedad, porque
por lo general se escribía en versos. La poesía, que era la forma de conocimiento antes de la filosofía, era en verso, ¿no? Entonces, Parménides escribió un poema del cual tenemos una serie de fragmentos. Algunos fragmentos son más bien largos y otros fragmentos son breves. Yo voy a explicarles en la clase de hoy uno de esos fragmentos, que es el fragmento 2, y en la clase que viene voy a explicarles el fragmento 8, que es un poco más largo. El fragmento 2 del poema Parménides dice así. Lo voy a leer en una traducción, por supuesto, que es la traducción de un especialista, de los más importantes en Parménides, que es Cordero, y dice así. Ea pues, yo voy a hablarte, que yo voy a hablarte, y tú retén lo que diga tras oírlo, de los únicos caminos de búsqueda que cabe concebir. Es decir, se presenta Parménides, ¿no? Y dice, bueno, mira, te voy a decir sobre qué se puede conocer, o si vos querés investigar o querés dedicarte a la filosofía o al pensamiento, te voy a mostrar cuáles son los caminos que podés tomar. Es decir, a la hora de pensar, por dónde puedo como encarar, ¿no? ¿Qué puedo pensar? Y sigue el fragmento, dice, el uno, o sea, en primer lugar había dos caminos. El uno, el primer camino, el de que es y no es posible que no sea. Es ruta de convicción, pues acompaña a verdad. Es el primer camino. El primer camino sería el de que es. El de que es. El primer camino es el de que es. Que es. Y no es posible que no sea. Ahora lo voy a explicar qué quiere decir esto, ¿no? El otro, el de que no es y que es preciso que no sea. Este, te aseguro, que es sendero del que nada se puede aprender. Pues ni podrías conocer lo que no es accesible, ni podrías hacerlo comprensible. Bien. Esto, que son 10 versos, es como esto, es la inauguración de la ontología, es la inauguración tal vez de la rama filosófica más importante que tiene la historia de la filosofía, que es pensar el ser. Digo, ¿por qué es la más importante y por qué Parménides es uno de los grandes filósofos del mundo antiguo? Porque, como un poco se va a inferir de la filosofía de Parménides, la concepción del ser que uno tiene es la que después termina definiendo la concepción de las cosas. Entonces yo puedo ser un filósofo político y pienso, no sé, el poder, o pienso las estructuras políticas de un Estado, o los fundamentos del Estado. Ahora, lo que sea el poder, lo que sea el fundamento del Estado, va a depender, en primer lugar, de la concepción del ser que yo tenga. Porque, por supuesto, el poder es algo, y el Estado es algo. Es decir, son seres. Y más allá de qué características tengan cada uno de esos seres, son seres, son. Entonces, antes de empezar a hablar de qué es el poder y cuáles son sus características, o de qué es el Estado, parto de una concepción acerca de lo que es el ser. Y lo mismo, yo puedo, no sé, estudiar antropología y estudiar al hombre y estudiar a la cultura. Y puedo dar un montón de definiciones de qué es el hombre y qué es la cultura. Pero antes de definir qué es el hombre y si el hombre es un ser racional o si el hombre es un ser, qué sé yo, biológico que evolucionó de otra especie, antes todo lo que yo diga va a depender de la concepción del ser que yo tenga. Entonces, estos 8 o 9 fragmentos de versos del fragmento 2 del poema Parménides definen, o sea, es lo primerísimo que hay que entender antes de ponerse a hablar de cualquier cosa. ¿Qué es qué cosa? Bueno, acerca de qué es el ser. Entonces, en este fragmento, Parménides propone dos cosas. Dice, te voy a decir cuáles son los dos caminos que se pueden tomar a la hora de la investigación. Uno, que es el de qué es decir, qué es el ser, qué es el ser, o aquello que es, o que, ahora voy a explicar, lo que es. Y el otro camino es decir que no es, como si yo le dijera, hay un camino que es el del ser, y otro camino es el del no ser. El del no ser no tiene sentido tomarlo, porque lo que no es imposible que sea, y no hay nada para conocer ahí, y no hay nada que aprender o que concebir ahí, en el no ser. El único camino es el del ser. Yo puedo pensar lo que es. Lo que es. Bien. Este fragmento y este verso particular que dice de los dos caminos, el primero es el de qué es.
Eso en griego es un verso al que le falta el sujeto. Es decir, lo que es, el de qué es, qué cosa es eso que es, ¿no? Parménides está diciendo en este verso que algo o alguien es. Y que eso es lo que uno puede conocer, ¿no? O sea, yo no puedo conocer lo que no es. Yo solo puedo conocer eso que es. Ahora, eso que es, de quién estoy hablando? Bien, en la escritura de Parménides, él no pone cuál es el sujeto de ese verbo, ¿sí? Del verbo ser, ¿no? De eso que es, lo que está haciendo, que es el verbo ser en su forma griega, que sería estin, ¿no? ¿Qué es lo que es? A partir de esa duda de que no está el sujeto de esa frase, el camino, el de qué es. Bueno, ¿de quién estamos hablando? El de qué cosa es sería, ¿no? El de que el universo es, el de que Guido es, el de que una taza es. ¿De qué estás hablando? ¿De quién estás diciendo que es? Esa ausencia ha dado, pero bibliotecas enteras de discusiones, como siempre ocurre en los trabajos académicos bien eruditos, ¿no? Bibliotecas que dicen cosas distintas, además, sobre cuál es ese sujeto que no está en este verso. Yo voy a tomar un poco una interpretación de algunos de los críticos que lo que postulan es que el sujeto de ese verso, eso que Parménides dice que es el propio ser, ¿no? Entonces, es decir que el algo o alguien que es, Parménides está diciendo que el sujeto es lo que es. ¿Qué cosa es lo que es? Así de como tautológico. Pero ahora van a ver que no es tan tautológico. Lo que es, es. Lo que es. Y lo que no es, no es. Bien, ¿qué quiere decir lo que es? Bueno, el ente, ¿no? En griego sería el to-eon, ¿no? El to-eon, lo que es, lo que está siendo, ¿no? Lo que está haciendo, es el participio. Ese lo que es sería, por ejemplo, yo tengo, a ver, vamos, acabo de ordenar mi mesa y no tengo libros a la mano. Esto es un libro. Y, por ejemplo, esto es un lápiz, ¿no? Esto es una cosa, algo que es. Y esto es otra cosa, es algo que es. Esto que es, podríamos decir que es un ente. Es algo que está haciendo. Eso quiere decir ente, ¿no? Lo que está haciendo. Como si yo dijera, un caminante es algo que camina, ¿no? Entonces, de este ser yo digo que es un ente porque está haciendo. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo? Fíjense lo que quiere decir esto. Lo que está haciendo. El lápiz está haciendo, ¿no? Entonces, el lápiz está haciendo. ¿Qué puedo conocer propiamente del lápiz? Que el lápiz está haciendo, es decir, que hay algo que ejerce el ser del lápiz. Independientemente de lo que sea el lápiz, y ya dije, yo puedo estudiar el lápiz, puedo estudiar un montón de cosas. Hay algo que hace que las cosas sean y que es el mismo ser, que los hace ser, ¿no? Entonces, este verso inaugura una idea en la filosofía que es estudiar qué es ese ser que hace que las cosas sean. ¿Qué es ese ser que es el que está siendo en cada una de las cosas? Y en este sentido Parménides no hace algo distinto de lo que hicieran sus compañeros filósofos de la misma época y los que vendrán. ¿Qué es estudiar todas las cosas? Los filósofos, estos que llamábamos presocráticos, estudiaban el cosmos, ¿no? Estudiaban la realidad, estudiaban la naturaleza. Y Parménides de alguna manera está haciendo eso también. Estudia lo que los griegos llamaban tapanta, que es todas las cosas, o la realidad, ¿no? Tapanta. ¿Qué quiere decir todas las cosas? Bueno, todas las cosas, la realidad, la naturaleza, los árboles, todo lo que es. Ahora, en vez de estar pensando cada una de esas cosas, Parménides estudia qué es eso que hace que todas las cosas sean, qué es eso que hace que las cosas estén siendo, independientemente de si están siendo lápiz o árbol. ¿Qué quiere decir que están siendo? ¿Qué quiere decir que son? Bien. Entonces yo puedo investigar únicamente esa parte de las cosas. ¿Cuál? La que hace que las cosas sean. Eso que está siendo en cada una de las cosas. Y eso es estudiar el ser. Eso es estudiar el ser. Bueno, ese siendo de las cosas, eso que está siendo en las cosas, eso que está siendo acá, independientemente de un lápiz, eso que está siendo acá, independientemente del libro, es lo mismo.
¿no? Es lo mismo, acá hay algo que está haciendo y acá hay algo que está haciendo. Yo puedo suspender la idea de que esto es un lápiz y esto es un libro, y en los dos entes me encuentro un mismo ser que está haciendo. Y que eso que está haciendo acá en el lápiz y lo que está haciendo en el libro, está haciendo del mismo modo. Bueno, ¿qué es ese ser? ¿Qué es eso, ese sujeto que es eso que es y que es el único camino de investigación? Eso es el ser. Esto está planteado en el fragmento 2. En el fragmento 8, lo que va a hacer es definir cuáles son las características de ese ser, de eso que está haciendo acá en el lápiz y de eso que está haciendo acá en el libro y eso que está haciendo en todo lo que es. En todo lo que es. Y ahí está el sujeto que está perdido. Lo que es, lo que yo voy a investigar es que eso que es, eso que está haciendo, lo que está ejerciendo el ser acá en el lápiz y en el libro, eso es lo único que yo puedo conocer propiamente. Todo lo otro me puede llevar a un conocimiento como de la opinión, ¿no? De la doxa, de lo que me parece que son las cosas, pero que no es eso en realidad. Lo único que yo puedo conocer propiamente es el ser de las cosas. Bien. Entonces, acá así inaugura la, la ontología Parménides y va a inaugurar de alguna manera, fuertemente, ahora lo vamos a ver en la próxima clase, lo que es la imagen del pensamiento dogmática. En esta primera clase de Parménides, ¿qué es lo que me importa? Saber quién fue Parménides, dónde estuvo, ¿sí? Un filósofo de la antigüedad, un filósofo griego de la antigüedad, y qué lo destacó a Parménides del resto de los filósofos. Y lo que lo destacó es haber problematizado el ser mismo, haber dicho que lo que la filosofía puede conocer propiamente es el ser de las cosas. Es el ser, no cada una de las cosas, sino el ser de las cosas. Solo del ser puedo tener un conocimiento certero, un conocimiento cierto, un conocimiento viable, ¿no? Parménides habla de dos caminos, ¿no? Dos caminos. Uno es viable, el otro no es viable. Uno es una vía legítima de conocimiento, la otra no es una vía legítima. Y esa vía legítima es el estudio del ser. Hasta acá, fantástico Parménides. ¿Dónde va a empezar a definirse Parménides? En el fragmento 8, que es cuando él diga cuáles son las características de esa vía, cuáles son las características de ese ser. ¿Qué es eso que está haciendo? Y que es lo único que yo puedo pensar. Y ahí es donde se va a empezar a cocinar bien la imagen del pensamiento dogmático. Muy bien.